Una mirada a la justicia. Una mirada a la justicia, el espacio de reflexión jurídica, información, conocimiento y comprensión que queremos y tenemos para todos ustedes los televidentes. Recuerden que Una mirada a la justicia, además de ser un espacio en televisión y en radio, tiene y presta un servicio muy importante, materializado en las oficinas que tenemos en la ciudad de Medellín, en la carrera 71, número 4626, carrera 71, número 4626. Desde allí trabajamos armónicamente los abogados especializados en las diferentes áreas, buscando que ustedes puedan llegar, consultar, preguntar y que puedan tener la opción de solucionar cualquier tipo de conflicto o inconveniente que en la vida cotidiana y diaria que tenemos como ciudadanos colombianos y como seres humanos frecuentemente en nuestro país, Colombia. Hoy, como todos los días en nuestro programa y en nuestras oficinas, tenemos la presencia de un abogado, hoy especialmente especializado en el área de la seguridad social, quien nos hace un acompañamiento también muy interesante todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de radio y de 11 a 12 en Ondas de la Montaña. Hoy está con nosotros el doctor Raúl Cataño Arango, abogado especializado en seguridad social, con quien vamos a compartir unas reflexiones muy importantes acerca de las afiliaciones, los regímenes y qué es lo que más le favorece a usted como ciudadano, trabajador, para aportarle a un sistema que luego le va a devolver a través de una pensión todos los aportes que a lo largo de su vida, a lo largo de su trabajo ha realizado. Por eso saludamos al doctor Raúl Cataño Arango, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por su asistencia, doctor. Muy buenos días, doctora Joana, muy buenos días por la invitación a todos los televidentes y complacido de estar acá nuevamente brindando información en el tema pensional, que ese es el tema que yo trabajo actualmente. Como muy bien lo dijo la doctora Joana desde el principio, vamos a hablar un poco del tema de qué es la afiliación en el régimen de pensiones, en qué consisten los regímenes de pensiones, en el tema que estamos tocando últimamente, que hemos hablado también en variada oportunidad, el tema de la ineficacia de la afiliación, y además le vamos a meter un poquito del tema de la pensión de invalidez, porque últimamente, como muy bien usted lo sabe, doctora Joana, han venido consultando en varias oportunidades el tema de la pensión de invalidez. Totalmente, son temas muy importantes, indispensables que ustedes los conozcan y por eso los vamos a esbozar hoy, en esta tarde, para que ustedes puedan también compartirlo con muchas otras personas y lo más importante, tener este valioso conocimiento que a veces no lo podemos tener o nos los dan de una manera desinformativa y al final no sabemos qué fondo de pensiones elegir, ni con qué fondo vamos a estar mejor pensionados. Hay que pensar en el futuro. Ahora de pronto estamos jóvenes pagando un sistema de seguridad social, unos aportes a una entidad donde nos es indiferente, pero cuando nos llegue el momento, cuando tengamos que buscar la retribución de esa pensión, es cuando vamos a pensar si tomamos una mala elección, si tuvimos un error o no a la hora de aportar. Por eso, doctor Raúl, vamos a iniciar nuestro programa hablando de esos dos regímenes que existen para cotizar en pensiones. ¿Por qué no nos explica un poco sobre estos dos sistemas que hay actualmente conforme a la normatividad colombiana? Claro que sí, doctora Joana. Lo más importante es determinar el tema primero que existe una afiliación al sistema. Está consagrado pues en la ley 100 del 93, en el artículo 13, artículo 15, artículo 17. La afiliación al sistema en pensiones se da solo y una vez en el momento en que yo entro a trabajar. O sea, cuando yo empiezo mi vida laboral, me afilio al sistema pensional. Entonces, en el sistema pensional en Colombia existen dos regímenes pensionales. Esos dos regímenes pensionales son excluyentes entre sí, o sea, ninguna persona puede estar cotizando en los dos regímenes pensionales, toda vez que son excluyentes entre sí. Entonces existe el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad.
Son dos regímenes pensionales, son los que actualmente funcionan en el país. Con la creación de la ley 100 del 93 se inicia el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, recordemos, la afiliación solamente se da una vez, cuando yo empiezo mi historia laboral, cuando yo empiezo a laborar, y yo puedo escoger el tema a cuál de los dos regímenes pensionales voy a pertenecer, sea el régimen pensional de prima media o sea el régimen pensional de ahorro individual. El de prima media entonces viene siendo Colpensiones, que conocemos coloquialmente, y el de ahorro individual serían los fondos privados. Yo puedo pasarme indistintamente de fondo a fondo cada cuánto, o puedo estar jugando de acuerdo a este trabajo, me voy a meter a este fondo, conseguir otro trabajo, entonces cambio de fondo, o debo respetar algún tiempo para estar en determinado fondo. Sí, doctora Giovanna, esa pregunta que usted me hace es muy interesante. ¿Por qué? Cuando yo inicio mi vida laboral, yo me voy a afiliar al fondo privado, ¿sí? Al régimen de ahorro individual con solidaridad. Tengo que permanecer ahí 5 años como mínimo y puedo escoger ya el régimen de prima media con prestación definida y permanecer ahí 5 años. Después volver a los otros 5 años y volver a escoger otro fondo pensional. O sea, cada 5 años es que yo me puedo trasladar de fondos y regímenes pensionales, de fondos privados cada 6 meses, entre los mismos fondos privados, y de régimen pensional cada 5 años. Y el último traslado que yo puedo realizar es cuando me falten 10 años, antes de cumplir 10 años, porque ya está prohibido por la ley, cuando le falten 10 años o menos para pensionarse, ya le toca quedarse en el régimen pensional que escogió. Entonces son 5 años, desde mi primera afiliación tengo que esperar 5 años, después pasarme, nuevamente esperar 5 años, cuando son de regímenes pensionales, y entre fondo y fondo cada 6 meses. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir un fondo? Cuando obviamente voy a empezar mi vida productiva o mi vida laboral. ¿Voy a buscar Colpensiones como régimen de prima media o voy a buscar un fondo privado? ¿Qué es lo que debe justificar la elección que hago en ese momento? Bueno, es importante determinar en qué consiste cada fondo. Cada fondo o cada régimen pensional más bien tiene ciertas características. Primero que todo, el régimen de ahorro individual, como su nombre lo dice, es un régimen individual, o sea, es mi cuenta de ahorro individual. O sea, yo tengo que proyectarme de cuánto va a ser mi ahorro en mi cuenta individual, y cuando llegue a una determinada, si tengo el 110% de un salario mínimo proyectado a mi vida actuarial, o sea, al momento en que yo vaya a acceder a la pensión, hasta el momento probable de mi vida de existencia y el de mi señora o el de mi compañera permanente o compañero permanente, y determinar si es viable pensionarme por ese régimen. Y en el régimen de prima media con prestación definida se encuentra que solamente son 2 los requisitos: el número de semanas y la edad. En cambio, en el régimen de ahorro individual lo más importante es el monto adeudado. Recordemos que el monto ahorrado en el régimen de ahorro individual está compuesto por mi capital ahorrado durante toda mi vida laboral, también por los rendimientos del mismo fondo y por el tema del bono pensional, si hay lugar al bono pensional. Y en el régimen de prima media con prestación definida es el tema de mis semanas y mi edad. Entonces hay que mirar cuáles son las ventajas y desventajas de cada sistema. Recordemos que en el régimen de ahorro individual es importante mi monto final, el ahorro. Entonces yo le puedo preguntar a mi asesor de pensiones en el momento en que me vaya a afiliar, en el momento en que vaya a salir pensionado, cuánto sería más o menos el tema del monto ahorrado para yo tener derecho a mi pensión. En este momento en los fondos privados se exige 180 millones de pesos para estar pensionados con un salario mínimo, y en el fondo público se exigen 1.300 semanas, 57 años de edad las mujeres y 60 años de edad los hombres. Entonces mira las diferencias que existen entre esos dos fondos privados. Entre los fondos privados y el régimen de prima media con prestación definida siempre hay una diferencia. Además de eso, en el régimen de ahorro individual con solidaridad existen las modalidades pensionales. Esas modalidades pensionales, una de ellas es el retiro programado. En el retiro programado yo puedo, en el momento en que yo
fallezca, tengo la posibilidad de que mi dinero ahorrado pase a la masa sucesorial. En cambio, en el régimen de prima media no tengo esa posibilidad. Sin embargo, si yo tengo los beneficiarios de ley, esa pensión se transmitirá a los beneficiarios de ley en los dos regímenes. La diferencia con el régimen de ahorro individual es que existe esa posibilidad de que si yo no tengo beneficiarios de ley, tengo la posibilidad de que ese capital que yo ahorré durante toda mi vida laboral pase a ser parte de la masa sucesorial. Y es que ahí es bien importante tener en cuenta lo siguiente: muchas personas acuden a nuestras oficinas casi que buscando testar o buscando decir en un documento privado que nosotros llamamos testamento, que la intención de ellos cuando falten es dejar la pensión a X o Y persona, como si la pensión fuera algo que pudiera transmitirse por sucesión o por herencia, como si fuera un bien transmitible por sucesión. Hay que anotar, doctor Raúl, que la pensión como tal no se puede heredar. No levanto una sucesión diciendo la pensión del señor que falleció le corresponde a determinada persona y por ende entonces es heredero. ¿No podemos hablar técnicamente de esa forma? Sí, no se puede hablar técnicamente de esa forma, toda vez que en la ley 100 se encuentran los beneficiarios de ley. ¿Quiénes son esos beneficiarios de ley para ambos regímenes pensionales? Son, en primer grado, están mis hijos menores de edad, hasta los 25 años, si se encuentran estudiando, y mi compañera o compañero permanente o mi cónyuge, en primer grado, ¿sí? En segundo grado, si no están estas dos personas, o sea, yo no tengo hijos hasta los 18 años de edad, o si no tengo hijos discapacitados, o si mis hijos ya pasan los 25 años de edad y ya no se encuentran estudiando y no tengo cónyuge, serían los padres, siempre y cuando los padres dependan económicamente del causante. Recordemos, la palabra causante es la persona que fallece y deja causada su pensión de sobrevivientes. Y en el último estamento estarían los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante. O sea, que yo no puedo disponer libremente de mi pensión en el momento que yo fallezca dejándola en un testamento, porque ya está estipulado legalmente quiénes son los beneficiarios de dicha pensión. Es bien importante que tengan esa información y obviamente la idea de nosotros como abogados es hacerla social y públicamente para que ustedes mismos al interior de sus hogares puedan darse una asesoría, saber si están actuando de la mejor manera o si requieren el apoyo de uno de nuestros profesionales para que les pueda ayudar a solucionar cualquier tipo de dudas o de conflicto que se les presente. Recuerde que estamos ubicados en la carrera 71, número 4626, diagonal a la estación de Metro Estadio en Medellín. Allí pueden consultarnos las diferentes áreas que estamos trabajando y directamente quienes deseen tener un contacto personalizado con el doctor Raúl Cataño Arango, lo pueden hacer en la oficina personal que tiene el doctor en el edificio Bolsa de Medellín, muy fácil de llegar. Al lado de la iglesia La Candelaria está el edificio Bolsa Medellín, la oficina 410. La línea telefónica para que ustedes se contacten con el doctor Raúl es 366-1875. 366-1875 o a través de nuestras líneas telefónicas donde permanentemente estamos en alianza y en contacto directo con el doctor Raúl Cataño en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, todo lo que tiene que ver con la pensión que usted necesita sacar, sobrevivientes, pensión de invalidez, pensión de vejez, de pronto las pensiones especiales que ahora también nos va a esbozar el doctor Raúl, y un tema bien especial que es el de cambio de régimen cuando no le es tan favorable. Yo quiero que nos centremos un poco ahí, doctor Raúl, porque muchas personas a lo largo del tiempo han venido cotizando en un fondo y ya cuando están próximas a pensionarse, verifican que en el fondo en que se encuentran no le es tan favorable o no le es tan factible obtener una pensión satisfactoria en términos económicos y llegan a nuestras oficinas ya con 2 años casi para pensionarse diciendo que cómo hacen para cambiarse de régimen porque
el régimen en el que están, generalmente fondo privado, no les conviene. ¿Qué pasa ahí, doctor Raúl? Canal C.